En el día de hoy nos vemos convocados a hacer una actividad que ya hicimos una vez y decidimos repetir gracias a su éxito inminente, que es analizar un cuento. Pero para variar un poco, salimos de Brasil y esta vez nos vamos hasta Estados Unidos, a un cuento que se puede considerar que tejió iconicidad a lo largo del siglo pasado, el siglo XX. Estoy hablando nada más y nada menos que de Catedral, de Raymond Carver. Y hoy lo analizaremos desde una particularidad que es la frescura que tenemos con el cuento y no tanto desde la teoría, sino para que puedan intervenir ustedes, para que podamos hablar de nosotros y sobre todo para que sea divertido. Esto es Neferio. Bueno, como decía anteriormente, este texto lo tenemos fresco debido a que decidimos leerlo poco tiempo antes de grabar esto, no solamente como para tenerlo en nuestra memoria, sino también para que dé un poco la improvisación de no sobreanalizarlo y sobreimplicarse con el mismo, sino con el hecho de, bueno, más partamos de sensaciones y hablemos desde ahí y vemos qué sucede. A mi derecha tengo a Manuel Buenas tardes. y a mi izquierda tengo a Joaquín. Buenas noches, para no Para excluir no. las posibilidades. Exacto. Sí. Contemplamos todos los usos horarios. ¿Qué pensaron del texto ustedes? No me gustó. Así como primer comentario, me generó como un hype muy grande, como mucha expectativa, y terminó como... También hay que recordarle a la audiencia que es nuestra primera impresión del texto, o sea, lo Mm. leímos hace unos 10 minutos, bueno, yo demoro un poco más que ustedes dos en leerlo, poner yo hace 10, ustedes hace 25, y, y estamos, o sea, no lo comentamos antes del episodio ni nada. Entonces, a mí me generó mucha más expectativa, o sea, de que pasase algo más sustancioso en el final, que en esta primera lectura por lo menos me dejó como gusto a poco. Sí. ¿Querés una impresión inicial o que me meta un poco más en el cuento? No, impresiones iniciales. La tuya, Juaco, medio que quedó establecida. Y La yo tuya. tiré ahí el bocado, no me gustó. Yo lo que opino, resumidamente, es que me parece un texto que engancha, mantiene tensión, pero al final es un declive muy grande. Por lo menos ¿No? yo sentí que como que no cierra en cierta. La escena final no la entendí. A partir del tema de la catedral, que entiendo que es relevante porque así se llama el cuento, pero no entendí. Porque aparte es la forma en la cual resuelve, porque el final trata justamente de esa catedral. Bueno, ya que mencionás eso, y yo lo mencioné anteriormente, les pregunto, ¿qué puntualmente les pareció el final? No me refiero solo a sensaciones, sino con qué se quedan, qué entendieron o qué atisbaron a vislumbrar. A ver, yo, yendo un poquito antes del final, o sea, cómo llegamos a ese final, yo creo que se prepara a lo largo del cuento una, vamos a llamarla como sutil tensión entre el marido, son tres personajes, el marido, la mujer, la esposa, y el ciego, que es el amigo de esta mujer, ¿no? Y entonces el narrador es el marido, el hombre, y a través de todo el cuento lo que se va trazando es una oposición desde los momentos previos que el amigo todavía no ha llegado a la casa y después todos los momentos que vienen después, una oposición entre el marido y este amigo, ¿no? Tensión que son a raíz de pequeños detalles, de comparaciones, de ciertas cosas, y que después todo eso, digamos, eh, confluye en el final. Pero el final ese, yo por lo menos no vi que resolviera esa tensión de alguna forma. Sí, como que se van construyendo algunas burbujas en el texto de ciertas tensiones, ¿no? Para mí hay en un momento como varios guiños que incluso en un momento dice explícitamente el narrador, ¿no? El personaje, bueno,
le iba a narrar cómo es una catedral, le iba a contar como si mi vida estuviera siendo amenazada por un tipo, ¿no? Desquiciado o algo así. O sea, como que. Y antes venía viendo como algunos guiños, para mí, a la amenaza de la vida, que podría llegar a ser como algo que surgiese. Y se fue generando esa burbuja que quedó sin explotar. Y también la otra tensión, un poco jugando también con la infidelidad, pero de que el tipo en realidad viese, ¿no? El tema de decir tengo el invierno en la barba y que después enseguida aclarase que es porque eso le han contado. El tema de saber distinguir la televisión en blanco y negro y la televisión a color. Y sobre todo eso que no se menciona explícitamente, pero queda medio implícito, ¿no? Que el tipo usa el cenicero, ¿no? Mm, Y no queda claro si está en la mesa, ¿cómo hace para usar el cenicero? sí. Entonces, y bueno, son como esas dos. ¿Cómo hace para usarlo si está en la mesa? Porque es ciego. ¿Dónde tira la ceniza? Pero bueno, con lo mismo estamos con que cuando iba a comer cortaba bien. Pero Claro, malo pero el gesto bien. del cenicero vos tenés dos formas de usar el cenicero, ¿no? Una es, como normalmente lo usás, que es, te pones arriba, golpeas el cigarrillo y la ceniza cae. De alguna forma como que la embocás en el cenicero, ¿no? Yo lo que me imagino es que él se acerca al cenicero, lo toca, hay Claro, como un contacto entre el cigarrillo y el cenicero y ahí recién cae claro. la ceniza. Bien, hay como un tanteo, digamos, Claro. bien, sí, sí, se puede resolver eso. Pero creo que son como dos burbujas que a mí se me generaron y que al final se desinflaron, es decir, no explotaron, no pasó nada. Y uy. Sí. Me hace acordar al de Benedetti, el de los Sí, pocillos. sí, sí, a mí también lo tuve muy presente durante Que la un lectura. ciego que al final después se remata que en realidad puede ver. Sí, es un poco distinto, por más de que son de nuevo, ¿no? La esposa y los dos hombres, en este caso el ciego es el esposo que está siendo engañado. Claro, Y que se da cuenta, ¿no? A pesar de su ceguera, de todo lo que está pasando alrededor suyo. Pero, yo por lo menos sentí la presencia de ese cuento mientras leía esto. igual, para poner en contexto igual a la gente que está escuchando y capaz que todavía no leyó el cuento, la cosa es así. Esta pareja, la mujer tiene un amigo que es este ciego que es de hace mucho tiempo, y entonces en un momento, que es donde comienza el cuento, este ciego va a venir a la casa, desde la suya que queda bastante lejos. Entonces emprende todo un viaje. El narrador va contando estos momentos previos a la llegada del ciego. Y bueno, después el ciego llega, la mujer lo va a buscar a la estación, llega a la casa. Y ahí se da todas estas escenas donde almuerzan. Y después están Sí, en el sí. living, fuman un porro. Sí, como Y bueno, bueno, bueno. y después termina. O sea, todo sucede como en ese día y los momentos En previos al realidad esta encuentro. noche. Claro, sí, no, no almuerzan, Pero cenan. llega a cenan. Sí, sí, Escena. cenan. Cenan, entonces me confundí yo Porque es ahí. todo como que la mujer se duerme, es un sueño y más. Sí. Este, o sea, nunca especifican horas, pero sí que dicen desde cenar que se van a Habla de acostar la a cena. dormir, ta, ta, ta. Que está en la cama pronta, así que fue un largo día, sí. Sí. A mí no me llamó la atención hablando de recordatorios, me recordó un poco el ciego de Sábato del túnel también, que es un poco, hay uno que se tira a la mujer, este se entera de que la mujer en realidad estaba casada, conoce al ciego y el ciego de alguna forma sabía todo más o menos, hasta que lo que no sabía lo iba infiriendo como con muy poquitas cosas, sobre todo las presencias. Por un lado, en esto de las burbujas que mencionan, por ejemplo, esto de los colores y lo de la catedral, me recuerda un poco al registro, al menos de escritura de Lovecraft, que tiene como algunos cuentos que empiezan como en un cementerio y de repente pasa como algo más sobrenatural, que acá no, acá esto algo más un evento cotidiano y tiene esa verosimilitud con la realidad, que en Lovecraft de repente en el cementerio como que se abre una fosa y es como que fueses al infierno, nunca especifican, pero como que todo como muy alevoso y muy místico y demás, pero tiene como un poco ciertos registros en el sentido de sé diferenciar las teles, pero no te sé explicar por qué, sé cortar dónde está todo exacto, pero sin tantear antes, porque por ejemplo en la comida justamente el tipo hace énfasis, el que el tipo no tanteó directamente, comía sin narrarle Sí, nunca al sí. plato, sin Y nunca eran nada papas que las tenés que y pinchar. las tenés que pinchar. Sí, Entonces, por ahí es como cierto misticismo que en el final, de hecho, yo empiezo como a entender que en cierta medida se mimetiza el narrador, que el esposo de la mujer, en esto de un poco volverse ciego o estar como en otro plano, tipo.
Sí, porque él finaliza diciendo que no estaba Que, ahí, ¿no? sí, no, como que Dice, estaba en la nada misma, una cosa así, no me acuerdo. pero yo no tenía la impresión de estar dentro de nada. Estaba en mi casa. O sea, Y sentía después como que es si... extraordinario, dice. Entonces, bueno, y por el otro, a mí lo que me genera ruido es que toda la historia parece, o a mí me daba mucho la sensación, como que el narrador iba a terminar siendo cornudo. Sí, Pero, parece. pero da toda esa sensación de infidelidad, de que van relatando las relaciones, como que más que una amistad a la lejanía, pareció un amor imposible lo que contaba entre el ciego y la mujer, que tipo estos amores que se anhelan por lo menos y queda en eso. Y después, en realidad, la historia se va centrando entre él y el hombre, y la mujer como que pasa a un segundo plano. O sea, la entiendo como que es como catalizador de la historia, pero como que hay un eje en el que Sí. dice, la mujer se duerme y literalmente con decir se duerme pasa a un segundo plano. Es como un elemento que hacía de guía y de repente Es, se sin- fuma. es significativo Sí, igual que ella se duerme en el medio de los dos. sí. Que se va a sentar al sillón porque ya está en otro lado y se va a sentar al sillón entre los dos. Y creo les dice, me voy a dormir acá entre ustedes dos. Mm, Eh, sí, Y ahí es que desaparece de la historia. claro, sí, después se va a despertar hacia el final y el ciego la manda a dormir de nuevo. Le dice, bueno, ¿no? no, no es que la manda a dormir, sino que estaban haciendo el dibujo este de la catedral y es como que sí, la deja Claro, en por segundo eso. plano de vuelta, como no te metas, La tipo. devuelve a ese segundo plano. Sí, es un poco también lo que le sucede a este personaje al que narra, ¿no? Que arranca ya el cuento diciendo que, ¿no? Que fuera ciego me molestaba, ¿no? Ujú. Viene en el primer párrafo, ¿no? Y después como que reafirma un poco esta cosa y las distintas ideas que tiene Sí, hay un tema, creo que sobre lo los hace dos o ciegos. tres veces, que dice, yo sabía que los ciegos hacían tal cosa, pero este ciego hacía Claro, esto otro, y hay como esa sí, como contraposición entre una imagen del ciego y lo que efectivamente sucede con este ciego. sí. Y otra cosa que se genera igual con la esposa, ¿no? Antes de eso, me pasa que la esposa, ¿no? Es esposa del narrador, pero primero, es el narrador no llegamos a bucear en el personaje, me parece. Como que es el narrador, pero siempre nos quedamos, imagínense que estuviéramos en un mar, ¿no? Siempre flotando en la superficie y no Mm. llegamos a sumergirnos en él. Porque él va 10 años para atrás contando de la vida de la esposa y nunca queda claro bien cuándo aparece él, por más que hace una alusión, ni cómo es que se enamoran, ni cómo se llegan a casar ellos. Y de repente, bueno, están casados, están esperando a este tipo, e incluso la mujer, cuando le empieza a contar al ciego sobre los últimos 10 años que no se vieron, él dice que a él lo omite por completo, él no aparece Sí, en lo que la esposa le cuenta. sí, Entonces, yo marqué esa parte que a mí me pareció... es como alguien que está ahí, pero que no está, y de repente cobra otro gran protagonismo al quedar la esposa en segundo plano. Sí. En Entonces, vano esperé oír mi nombre en los dulces labios de mi mujer. sí, es como que no queda, no termina de quedar claro, porque primero parece que es como un personaje más flotante de afuera, el esposo, y de repente va cobrando protagonismo en la historia esta del ciego, hasta que queda el mano a mano con el ciego y pasa esto que queda sin abrir los ojos. Pues si se fijan, arranca el cuento y hay una doble narración. ¿En qué sentido? El narrador nos está narrando lo que su esposa le narró. O sea, hay un Mm. primero, la esposa le cuenta y es Un el teléfono narrador descompuesto. que nos cuenta a nosotros, exacto. Y en un momento, cuando ella se va a buscar al tipo a la estación de tren, es que él empieza a narrar por su cuenta. Cuando dice, no, mi mujer fue ahí a buscarlo, ¿no? Sí, cuando llega a la casa empieza Y la ahí cuando narración de él. ahí sí ya empieza él a contarnos lo que él mismo experimentó, como que gana un poco más de centralidad y después la esposa se duerme y termina así el coronando, pero es como que se va ganando, digamos, su lugar en esta historia un Sí, poco. yo creo que a mí lo que no me gustó, y que yo entiendo que es el narrador que usa Carver muchas veces, habiendo leído otros cuentos, así como picoteados, que es esto de como quedarse en la superficie, como que no ahonda en lo psicológico. Entiendo que igual en la superficie hay un otro montón de cosas, pero se queda como en la descripción de lo que está aconteciendo. Mm, sí, sí, porque el final es un poco desconcertante. Sí, yo estoy como un poco esa sensación de desconcierto. A mí lo que me sucede es que habiendo leído otros cuentos de Carver, como los que están
de qué hablamos cuando hablamos de amor, y tiene otro que es una pregunta, el nombre del libro, pero no me lo acuerdo ¿Quieres ahora. hacer el favor de callarte? Ahí va ese. Ah, Se me da la sensación de que los cuentos tienen un poco este registro, pero se hacen como más cotidianos, en el sentido de que realmente en estos cuentos no pasa nada, no hay un suceso que haga como gota que colma el vaso o haga una explosión o un declive, como una fisura, sino que justamente lo que pasa es dentro de la monotonía, de la rutina del narrador que se está hablando. En este caso yo siento que sí hay una fisura por cómo se está narrando. Primero, por lo que decía Juaco de esta doble narración, que el resto de cuentos suele sobre todo estar incluso contado en tercera persona, o sea, me sorprende que este esté como en primera, tan así directo. Y segundo, que hay como un desequilibrio, porque los finales justamente en todo caso tienden a ser muy... mi mujer sirvió el café, se rompió un plato, como cosas más concretas, tipo de lo cotidiano. Y en este caso, justamente todo lo contrario, es como muy místico. Es cierto que este es el primer libro de cuentos que trae, o sea, el resto que he leído y demás son Et- siguientes. Este es de los primeros Este es el cuentos. primer libro de cuentos. Mira. Con este es el que se catapultó un poco a la fama y demás. Este, por eso digo, no sé si tiene algo que ver conforme fue agarrando la experiencia, el ir moldeándolo, pero este cuento puntualmente sí que me da esa sensación más como de registros de autores anteriores, como les comentaba. Sí, esto que decían los dos del ciego, de como, y lo que vos traías como que rompe con la normalidad, me hace acordar que yo hace un tiempito escuché a esta autora argentina, Samantha Schweblin, que ella hablaba de cómo construía los cuentos y los paisajes. Entonces decía que una forma era, vos por ejemplo, querés situar tu cuento en la playa, y entonces es redundante hablar de que el día estaba soleado, de que tenías a tus niños ahí, de la familia, de que hacía calor, porque cuando vos decís fui a la playa, la gente tiene esa preimagen en la cabeza. Entonces es redundante describirla, porque vos ya te la imaginaste. Ahora, ¿dónde está la magia? En decir que fuiste a la playa, pero decir que estaba nublado. Era lo que estaba pensando mientras hablabas de esto. Entonces ahí hay un choque semántico, porque vos te imaginabas una cosa y de repente hay dos ideas que chocan, claro. como que no se corresponden. Que la magia está en cuando vos decís que fuiste a la playa, dejás eso ahí, narrás más cosas y de repente hablas de Decís, las nubes hasta con cierta naturalidad, chocando con la naturalidad del lector que exacto. estaba en un día soleado. Y a mí me pasó ahora, razonándolo ahora mismo en el aire, que claro, con el ciego pasa un poco lo mismo. Porque uno se va haciendo la imagen que solemos tener de un ciego, no sé, un viejito, él mismo dice, con los lentes negros, el bastoncito, Que no tiene nada eh, de eso él. pobrecito, pa, Igual en una parte dice que es cuarentón. que es cuarentón. Llegando a los 50, sí. Pero está, o sea, no entra dentro del viejito encorvado que nos No, no. imaginamos. Y entonces, el momento como que más me descolocó a mí por lo menos, es cuando el tipo agarra y le ofrece un porro. Eso estuvo así. Porque estuvo raro. O sea, primero no me lo imaginaba desde el personaje principal, porque no lo va construyendo como alguien que pueda llegar a hacer esa acción. Sí lo construye como Bueno, alguien un poco con desparpajo, pero no sí. a ese nivel. Entonces, Sí, eso sí. ya rompe. Y Y ya cuando el ciego acepta, y todo como su naturalidad, que él mismo dice, parecía que desde los 9 años fumara, Pero él declaraba estar fumando por por primera primera vez. vez. Entonces ya eso va como rompiendo. Yo creo que a lo largo de todo el cuento sucede esta ruptura, que el propio personaje lo dice, entre las imágenes de los ciegos que se tenía y este ciego. Mm. Sí, pero por ejemplo, ahora que se está mencionando esto de la primera vez, pero hay como una similitud en lo que se narra después de la catedral, que la dibuja, el tipo no sabía dibujar y decía que era malo y de repente se considera como que es muy bueno dibujando. Este, No, hasta el punto de hacerlo con los ojos cerrados. pero él va, sí, pero ahí también pasa, por ejemplo, que cuando no, él arranca a dibujar y el ciego, claro, le pone la mano encima y uno dice, claro, pidió un papel rugoso, más grueso, para que el tacto tenga más Tenga posibilidades de juego, sí. conocer eso. Pero ahí también queda un poco la cuestión de quién está conduciendo esa lapicera, ¿no? ¿Quién dibuja ahí?
Sí. Y después, ¿no? Ese final en el que le dice, no, bueno, ahora abrí los ojos y ¿qué ves? Es una frase que dice alguien que le está mostrando una cosa a otra persona. Es decir, le está mostrando lo que dibujó en el entendido que fue el ciego el que vio la lapicera. Le está mostrando algo más que no tiene que ver con el dibujo. Porque le decís, bueno, ahora abrí los ojos, pero si vos ves otra cosa, qué sé yo, está dándole un beso a la mujer por decir una cosa que me parece que un poco generaba sospechas el cuento que podría llegar a pasar. La idea Mm, de la infidelidad. Entonces, ¿qué le está mostrando? Cuando claro. le dice, bueno, ahora mira. Pero no Y él, mira. y él no decide no mirar. Y sin embargo reafirma la idea de que estaba en su casa, recalca, ¿no? Dice, estaba en mi casa y lo sabía, pero me sentía como si no estuviera en ningún lado, como si no estuviera dentro de nada, dice. No lo había Y no De- pensado. sigue un poco esa sensación de la infidelidad, como estar en pareja, pero no sentirse realmente que está en esa relación también. sí, porque además fíjate que la mujer del ciego también llegó a ser su mujer cumpliendo el mismo rol que cumplía antes esta otra, que no sé si dice el nombre en algún momento. Ah, La la otra, mujer del ciego. la mujer que Sí, que tiene... tiene un nombre que es Pero que, ellos dos no que- son inseparables, ¿Cómo? la mujer y el hombre. No, pero digo, el ciego es viudo, recién viudo. Sí, que decía que era Y- inseparable con su mujer, por eso digo que no hay una algo homólogo entre las parejas. no, claro, no, digo que la mujer del ciego llegó a ser su mujer cumpliendo el mismo trabajo ese de ayudarlo a leer que cumplía Claro. la esposa que aparece en el cuento. Ah, sí, ok. O sea, Beula o así que, Beulá, no sé. sí, me parece que es francés el nombre y supongo que la asociación de que es negra viene por el lado de que es un nombre francés y por Nueva Orleans. Esa fue mi suposición. Bueno, A sí. ver, si es un bolazo, hay una sección de comentarios, me pueden desasnar. Eso fue lo que yo supuse, pero no sé. Sí, por eso decía, me parecía como estaba contado al principio como un amor anecdótico. Aparte, menciona al ciego, después menciona así como al Barber que tuvo un divorcio y como que después aparecía él, pero siempre estaba como el énfasis en el vínculo que tuvo con el ciego. Evidentemente, la narración también pasa por ahí, pero yo creo que ciertos matices de cómo está escrito es como cuando nosotros contamos una anécdota que elegimos contar al pasar, Mm. que elegimos mostrar como guía, pero si a esa guía es lo que le damos más presencia u otras cosas. No, y también está otra cosa que me resulta, ¿no? Que en el cuento muchas veces, después de que llega el ciego a la casa, el, el hombre hace algunos comentarios a los cuales la mujer responde con irritación, es decir, la mujer está como inclinada hacia el lado del ciego, ¿no? En eso, porque con él es simpática, sonríe, se ríe, hay cierta complicidad. Y con el esposo, no. Pero es una tensión entre el esposo y la mujer que no alcanza al personaje del ciego. Porque son siempre miradas. Cada vez que la mujer demuestra su fastidio hacia el esposo, usa el verbo mirar. Dice, me miró con irritación, después dice lo mismo, me Ah, arrojó una mirada salvaje, y siempre que la mujer se muestra disconforme con el marido, es a través de la vista, o sea, a través de algo, un Mm. juego de mirarme. no lo había pensado. Y eso también es como, claro, pero también está la sospecha del ciego, ¿ve o no ve? Entonces, ¿es parte o no es parte de eso? Y toda la conversación del auto que nos falta, porque otra cosa, el, ella le cuenta sus últimos 10 años al ciego en la casa. Pero ¿y qué hablaron en el auto? Porque en el auto no se vino echando una siesta al ciego, seguro que no. Mm. Es eso, ¿no? Como que hay muchas cosas que quedan colgando. Tienes Sí. El razón. gesto de la barba, por ejemplo, también, Bueno, que se se hace mucho recalca. énfasis. Eso yo me pregunté por qué. ¿Qué simboliza ese gesto? O sea, ¿quiere hacer un paralelismo con algo? Porque yo me imagino una barba medio larga y puntiaguda, pónganle que llegue hasta la parte del techo, del pecho, ¿vieron? Donde como que tenemos ese huequito, Sí, sí. no sé, de, Sí, de la las dos tráquea. clavículas, así, ahí va. La tráquea. Y no sé, como una barba más o menos así de larga y que va en punta y que él se la rasca, no sé. Pero
Cosas- Aparte, otro detallecito, vieron que cuando se dice que él y la mujer en un momento escuchan la cinta del ciego, una de las cintas que manda, que la La mujer paran y no grita, la vuelven a escuchar. y Sí. la paran en el momento que el hombre se está a punto de referir al marido, al narrador. Sí, lo que él piensa, o sea, no Lo que él sabemos qué piensa piensa. de él, que le dice, con respecto a este tipo, Concluyo. concluyo, y ahí cierra. Y no sabemos nada más. Yo creo que, con todo, es un cuento que da mucho paso a la ambigüedad y justamente a sacar, al tener cabos sueltos, al... se puede teorizar bastante sobre el mismo, porque no está sobre una verdad hecha, pese a que se está hablando de una catedral. Contradictorio, pero no tanto. Así que bueno, pasando un poco hacia el final, porque nos tenemos que ir despidiendo, como diría la murga, siempre listos para volver, pero por hoy cerraremos. Esto es un bocadito, un análisis express. Sí, Un análisis express, exactamente. Dígame ahora que hemos abierto la conversación y más, sensaciones finales. ¿Quién quiere arrancar? Yo me siento, y volviendo un poco a la metáfora que había usado, como si estuviera en un mar, ¿no? Y estuviese en la superficie y abajo mis pies, de repente siento algo que pasa por ellos, que los toca a mis pies, ¿no? Y que uno dijera, ah, tal vez es un pez, tal vez es un pez, un delfín, algo así. Y de repente, en un momento, sentís como la división de los dedos pasando por tus pies. Y ahí termina el cuento. ¿Entendés? En ese tacto de los dedos. Y no sabes qué pasó entonces. ¿Qué pasó? Si era un tiburón que te iba a comer las piernas, si no, como esa sensación de inquietud. Sobre todo ahora después de analizarlo, que siento que hay muchas más cosas que podemos observar. Claro, recordamos que es nuestra primera lectura, o sea, lo leímos recién, hace 15 minutos, y lo estamos comentando por primera vez entre nosotros. Quedan esos dedos del final desconcertándome. Bueno, yo voy a, dijera Lelutier, razonar fuera del recipiente. Porque yo inicié esto diciendo, no me gusta, no me gustó. Y yo creo que, o sea, he podido observar en esto lo rico que es muchas veces la conversación literaria. Ese es un término que usa un tipo que se llama Aidan Chambers, que habla sobre conversar acerca de la literatura, cómo eso termina muchas veces dándole como más sentidos a lo que se lee. Y en este tema de la conversación literaria entre nosotros, cómo han surgido muchas cosas y cómo hemos debatido muchas cosas del cuento que capaz que uno pasa por alto o no le presta tanta atención o por lo menos no hace tanta construcción arriba de ellas, porque por uno solo a veces es difícil, pero con el otro empezás a construir cosas arriba de lo que ya está escrito y de repente tenés casi como que otro texto paralelo que también se puede leer. Entonces, me parece interesante esto, sobre todo, de a veces un texto que para vos lo lees en solitario y te da poco juego como me dio a mí, que no me dio muchas cosas, que casi yo diría no lo volvería a leer, pero sin embargo, insertado en una conversación entre más personas, termina siendo más interesante o acercando otros significados, incluso eso que vos habías utilizado del final de qué es lo que le está haciendo ver al ciego, yo no lo había pensado, la verdad, me parece interesante. Pero bueno, por ahí queda lo mío. Yo para finalizar me quedo un poco en la misma sintonía del principio, ahí difiero, porque como que ya se me estableció como esa ambivalencia entre los sentidos y todavía como teniendo toda esa nebulosa literaria en la cabeza, no tengo una forma de dilucidarla ya. Aún así creo que deben haber análisis, deben haber otras cosas que brinden puntos de vista y complementen o deshagan lo que estoy pensando en este momento. Para mí, un poco igual, como si tuviese que concluir algo, sí que el cuento pasa por la infidelidad, quizás no de la manera que pensamos, pero hay cierto tipo de infidelidad, quizás no física, a eso me refiero, pero yo siento que es ahí en cuanto un poco, vos Joaquín hablabas de los desprecios a través de la mirada, que el desamor entonces en cierta medida, la parte eh, agresiva, conflictiva de la pareja se expresa a través de la mirada, que es justamente lo que al ciego le falta y lo que se muestra como esa complicidad que muestra en el principio entre la amistad de la mujer y el ciego. Pero habría que ver si eso está en la serie. Yo creo que mi mayor problema es con el final.
Porque toda la construcción, como dije, es como muy interesante por esa tensión que vos decís que se marca Claro. entre los dos personajes, que es tensión a través de detalles, pero que la sentís. Sí. Así que bueno, eso ha sido de momento nuestro análisis preliminar, se podría decir. Espero que les haya gustado. Nos pueden comentar qué piensan ustedes, qué sensaciones, si lo han leído, si no. En el caso de que no, decirles que son 10, 12 páginas, se lee en un rato. Lo pueden degustar un domingo tomando un café. Sí. Ahora ya lo tienen destripado, si lo van a leer después del episodio, quizás alguien hizo la pausa antes y lo leyó. Aunque ya lo tengan, me parece que adelantado por nosotros, es un texto que, por lo que hemos estado viendo, genera varios sentidos. Hay cosas que Pueden, quedan sin resolver, por lo que ustedes pueden volver a ese texto y ver, fijarse qué les parece a ustedes. y pueden seguir sumando capas a esa conversación literaria que inicia con nosotros, pero que puede seguir entre O- ustedes y cualquier otra persona. Ojalá que sí. Por suerte, nuestras plataformas nos dan una cajilla de comentarios para que Hagan eso. Damas y caballeros, esto ha sido Neferium. Hasta la próxima.